Soy un hombre que sabe de compromisos, pero esa vez mis celebraciones se extendieron hasta el amanecer del domingo. Y ese lunes a primera hora debía presentarme en el trabajo. Eran cerca de las 4:30 de la mañana. Me sentí exhausto por la falta de sueño y, para ser franco, aún sentía los efectos del alcohol en mi sistema. Mi mente estaba enfocada en una sola cosa, y era llegar a tiempo. Al tomar la carretera, sentí que el entorno cambiaba. Un frío inusual, muy diferente al de la madrugada, invadió el ambiente, y apareció una niebla densa que no correspondía a las condiciones climáticas habituales. Mi primer pensamiento fue de autoengaño. Me dije, estoy alucinando. Es la resaca y la fatiga. Es producto de la falta de descanso. Atribuí la extrañeza del camino a mi propia vulnerabilidad. Concentrado en las luces, vi una silueta. Era una mujer vestida completamente de blanco caminando a la orilla de la vía. Su presencia, a esa hora y en ese paraje, era totalmente absurda. La rebasé y por la velocidad la dejé atrás. Me enfoqué en la carretera de nuevo, y al regresar la vista hacia mi ventana, ella estaba ahí. Estaba presionada contra el cristal del conductor, con una cercanía aterradora. Fue un salto imposible. Mi automóvil estaba en movimiento, y no había forma lógica de que se hubiera colocado de esa manera. Su semblante era pálido, como el de un muerto. Tenía una expresión de tormento. El terror me invadió completamente y grité. Sentí que perdí el control del volante. En ese momento de pánico absoluto, mi instinto me obligó a buscar una salida, así que cerré los ojos con fuerza por un instante. Al abrir los ojos, la mujer había desaparecido. Llegué al trabajo en estado de shock. Pasé el día intentando convencerme de que había sido una alucinación provocada por el estrés y la falta de sueño. Esa noche y durante el resto de la semana, comencé a tener sueños persistentes y aterradores. No veía a la mujer, veía al demonio. Me visitaba por las noches. La presencia me hablaba con una voz grave. El miedo me hizo actuar. Dejé mis hábitos de exceso y me aferré a la fe. Con los días, el asedio se mitigó. Los sueños se hicieron menos frecuentes y la figura del demonio se desvaneció. Nunca he podido explicar lo que realmente sucedió. No sé si la mujer era la muerte. Lo que sí sé es que la fe me salvó de la amenaza que me acosó por días. Aunque han pasado años, aún no encuentro explicación. Esto sucedió hace 15 años. Yo trabajaba en Toluca, pero mi familia vivía en la Ciudad de México. La única opción para verlos era la vieja carretera, la México-Toluca, especialmente por el tramo que pasa por el famoso kilómetro 31. No es que creyera en las leyendas, pero de noche, ese lugar te obliga a creer. Era cerca de la 1 de la mañana. Yo venía solo. Era una de esas noches donde la luz de tu coche parece tragada por la propia oscuridad. Estaba concentrado solo en las luces, y entonces vi una silueta pequeña que apareció de la nada.
no tuve tiempo de frenar. Sentí el golpe seco en la defensa delantera. El terror me heló el cuerpo. El coche patinó ligeramente en la humedad de la carretera y me detuve a unos 20 metros del punto de impacto. Mi primer pensamiento fue: maldita sea, atropellé a un animal. Las manos me temblaban mientras abría la puerta. La niebla era tan espesa que tuve que usar la linterna de mi celular. Recorrí el acotamiento. Pasé la linterna sobre la tierra mojada. No había rastros. Me dije a mí mismo: fue la niebla, Raúl. Fue un animal. No viste bien, me dije temblando. Volví al coche sudando frío. La idea de haber golpeado a alguien y haber huido sin querer me estaba volviendo loco. Me senté en el asiento del conductor. Puse las manos en el volante y respiré hondo. Fue entonces cuando escuché el sonido. Era un pequeño chapoteo en la parte trasera. Volteé la cabeza y allí estaba, en el centro del asiento trasero, justo detrás del copiloto. Estaba un niño. Era pequeño, no más de 5 años. Tenía el cabello pegado por la humedad y llevaba ropa empapada. Lo más horrible era su palidez y la forma en que el agua escurría de su ropa. Pero lo más extraño eran sus ojos. En lugar de globos oculares, solo había cuencas vacías, oscuras como pozos de tinta. Me quedé paralizado. Mi corazón golpeaba mis costillas con una fuerza brutal. No podía respirar. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había entrado? Intenté hablar, pero no pude. El niño estaba quieto. Me miraba fijamente con esas cuencas vacías. El miedo me hizo extender la mano hacia el asiento trasero. Quería tocarlo, confirmar que era real, que estaba vivo. Apenas mis dedos tocaron la tela mojada de su chaqueta y el niño se desvaneció. Simplemente se disolvió en el aire. Arranqué el coche. Salí de ahí a toda velocidad. Solo quería llegar a mi destino. Conduje unos 20 minutos, así que puse la radio a todo volumen. Y entonces, sin previo aviso, lo vi de nuevo. Ahora, el niño estaba sentado en el asiento del copiloto justo a mi derecha. Esta vez, la criatura se veía más sólida. Sentí una presión intensa en mi brazo y el volante. Dirigí la mirada al frente y el coche se dirigía hacia un barranco que estaba a pocos metros de la curva. Luché con la fuerza helada que intentaba girar el volante. Pisé el freno hasta que las llantas chirriaron. El coche patinó y se detuvo en el acotamiento. Cuando volví a mirar, el niño se había ido. Dejé el coche encendido y salí corriendo. Caminé kilómetros hasta encontrar una caseta de cobro. Conté la historia a un policía, quien me miró con la frialdad de quien escucha una vieja leyenda local. Nunca pude explicar la mancha de agua helada en el asiento trasero. Vendí ese coche a la semana siguiente, y hasta el día de hoy, cada vez que hay niebla, siento una punzada de frío en mi brazo, y me pregunto si el niño del kilómetro 31 se subirá al asiento de mi coche. Son piernas de mujer. Son piernas de mujer. Son piernas... Uy, no, mi bro, no. No. Lo que estoy por narrar es la razón por la que evito a toda costa conducir de noche, especialmente por las carreteras secundarias. Yo soy Ricardo, y esto me sucedió cuando apenas me dirigía a visitar a mi familia.
Había tomado la carretera federal 57 y, como es costumbre, el tráfico se detuvo por completo. Me demoré tanto que la noche cayó y el ambiente se puso tenso. Para no perder más tiempo, decidí tomar una desviación que me permitía cortar camino, la carretera libre antigua. Sabía que era la única ruta en desuso, pero la impaciencia me ganó. El lugar era un desastre. La carretera estaba sin iluminación. El asfalto estaba lleno de baches y la oscuridad era tan absoluta que mis faros apenas penetraban. Sentí la opresión de estar en un lugar que había sido abandonado y que no quería visitantes. Iba conduciendo lento, con la vista forzada, cuando vi algo. Era una silueta oscura parada justo en medio de mi carril. Reaccioné por puro instinto. Pisé el freno. Sentí la horrible sensación de haber atropellado a una persona en la oscuridad. Salí del auto temblando, listo para confrontar la tragedia. Busqué con mi linterna la figura esperando lo peor, pero el asfalto estaba completamente limpio. No había cuerpo, ni huellas. No había nada. La figura que sentí impactar había desaparecido por completo. Regresé al coche lleno de confusión. ¿Había sido una alucinación por el estrés? Intenté encender el motor para salir de ahí, pero el auto se ahogó, negándome a arrancar. Lo intenté varias veces, y en el último intento, el motor se estabilizó y los faros se encendieron con toda su potencia. La luz frontal me reveló la imagen que hasta el día de hoy me despierta en la noche. A unos 10 metros delante de mi defensa, en medio de la carretera libre, había 2 piernas. Eran solo eso, 2 piernas. No había torso ni pelvis. Estaban de pie sin soporte visible sobre el asfalto. Me quedé sin respiración. Pero el horror se volvió insoportable cuando las piernas comenzaron a moverse. Se separaban y se juntaban, realizando una especie de danza macabra. Un movimiento absurdo y grotesco que desafiaba toda ley natural. Es imposible describir el horror de ver la parte inferior de un cuerpo bailar por sí sola en la oscuridad. El auto seguía encendido, pero yo no podía moverme. Me obligué a cerrar los ojos. Empecé a rezar en voz alta, repitiendo oraciones sin pensar. No abrí los ojos hasta que sentí el silencio y la presión del miedo disminuir. Cuando volví a mirar, las piernas habían desaparecido. Llegué al pueblo más cercano completamente deshecho. Nunca he podido racionalizarlo. Solo sé que la carretera libre es un lugar donde las cosas se fragmentan y donde el terror adopta formas que la mente no puede procesar. Por eso, mi advertencia es clara. Nunca tomen una desviación solitaria de noche. Hay caminos que guardan los restos de sus víctimas y a veces esos restos no descansan en paz. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos. Queremos leer en la caja de comentarios cuál fue tu historia favorita. Recuerda que puedes enviarnos tus propias historias o material audiovisual al correo que aparece en pantalla. No olvides que esto fue Ecos del Archivo.